Dios bendiga de manera especial el pueblo santo de Dios en esta hermosa tarde. Y Dios bendiga a aquel que no es cristiano. Y espero que le entreguen su alma a Cristo, porque Cristo está a la puerta. La palabra establece que no se sabe el día ni la hora, pero dice su palabra que velad y orad para cuando llegue aquel día. Pero antes de darle este mensaje al pueblo santo de Dios, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Mateo. Y vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Santo es el Cordero de Dios. Iglesia, despierta, no duerma, apercíbete. Los hechos dicen que el esposo está a la puerta, mas su palabra establece que no se sabe el día ni la hora. Pero su palabra establece que debemos de orar y velar. El Señor en estos días me dio una visión y me dijo: lo que te voy a mostrar no es una anécdota ni es una moraleja. Y me lleva a una congregación y el Señor me dice: ¿cómo ves el panorama de esta congregación? Y yo podía ver a algunos hermanos humillados en el altar buscando de Dios, pero podía ver a otros con celulares en la mano en las redes sociales, podía ver a otros durmiendo, otros con su escoba limpiando, afanados. Y el Señor me decía: así anda el panorama de mi iglesia. Una parte está esperando al esposo, pero hay otra parte que no está esperando al esposo. Y Dios compara su iglesia con las 10 vírgenes, donde habían 5 prudentes y 5 insensatas. El Señor me decía: dímele a mi iglesia que no los quiero encontrar como las insensatas, los quiero encontrar como las prudentes. Que las prudentes estaban velando, las prudentes tenían sus lámparas rebosadas de aceite. Y cuando llegó el esposo, pudieron salir a recibirlo. Iglesia, apercíbete. El Señor me decía: yo llevo mucho tiempo hablándole a mi pueblo, hablándole a mi iglesia, porque no hay nada que acontezca sin que yo antes lo muestre, me decía el Señor. Y me decía: dile a la iglesia que escudriñe, que lean mi palabra para que no sean engañados, porque vendrán falsos cristos, vendrán falsos profetas, falsos maestros. Y si mi pueblo no me busca, no van a tener el discernimiento para discernir cuando soy yo que hablo y cuando no soy yo que hablo. Y me decía: dile a mi pueblo que no se contaminen, porque hay partes que ya se han contaminado. Y dímele a mis pastores que no me cambien la doctrina, que no se ajusten al sistema de este tiempo. Dios bendiga el pueblo santo de Dios. Iglesia, recuerda, no es tiempo de dormir, no es tiempo de estar afanado de los quehaceres terrenales. Todo esto se va a quedar. Velad y orar para cuando llegue a aquel día usted tenga su lámpara rebosada de aceite.